Saludos, doctor Villacrés. Recibo un cordial saludo de mi persona, Porras Bautista Emilio Esteban, del Paralelo 1 de la Facultad de Derecho. El día de hoy voy a hablar acerca de la teoría de Immanuel Kant, de su filosofía y consideraciones y perspectivas dentro de los diversos temas que voy a establecer dentro del video. Primeramente, debemos conocer y plantearnos la pregunta de quién fue Immanuel Kant y cuál es la importancia del mismo dentro de la filosofía del derecho. Al hablar de Immanuel Kant, hablamos de un filósofo alemán que nace en el año de 1724 y es considerado como uno de los pensadores más importantes y trascendentales de aquella época, ya que desde joven se desempeñó en el pensamiento y en la lectura, y fue considerado como un joven erudito con un amplio conocimiento en la cultura clásica y en la lectura. Desde el siglo XIX, Kant se encarga de imponer su pensamiento tanto en teoría crítica como en teoría jurídica, por lo que nosotros podemos afirmar que la filosofía del derecho se da gracias a Kant, gracias a sus diversas obras y pensamientos que él mismo establece. ¿Cuáles son estas obras y cuáles son estos pensamientos? Iniciemos desde el punto de la filosofía, la misma que divide en tres: la crítica práctica, la práctica teórica y la crítica del juicio, misma que Kant publica como obras y son consideradas como algo adelantado a su época, ya que ofrecen la respuesta a grandes movimientos intelectuales del siglo XVIII, algo que no era muy visto en aquella época. Su crítica se basa y tiene como objetivo buscar más a fondo en el conocimiento, mismo que fue denominado como el método trascendental. Este término lo encontramos dentro de la obra Crítica a la razón pura, donde lo denomina como la investigación de condiciones necesarias para que sea posible la experiencia y el conocimiento. Básicamente hablamos que el método trascendental hace un énfasis en la crítica de facultades cognitivas como es el entendimiento y la intuición. La filosofía crítica se caracteriza por privar a la metafísica como una idea radical, considerado para Kant como ontología en la teoría del conocimiento. Ahora, para hablar del pensamiento de Immanuel Kant, debemos saber lo que se lo conoce como la teoría de la moral práctica de Kant. El mismo se va a basar bastante en ideología de antiguos pensadores como Descartes, como Vico, como Pascal, comprendiendo que la conducta humana no puede, o mejor dicho, no debe estudiarse bajo los mismos supuestos que la naturaleza. En cuanto a la teoría práctica de la moral que establece Kant, hablamos de encontrar un fundamento racional dentro de un fenómeno moral, mismo que deja de lado objetivos naturales de las escuelas del derecho natural racionalista, y la misma propone una visión más autónoma, subjetiva y de moralidad, planteando la idea de que una persona o la voluntad del ser humano se erigió como el principio de todas las leyes morales. Para cerrar este tema, Immanuel Kant intenta comprobar que no puede existir un derecho natural racional con un contenido específico, sino que se debe provenir de una realidad empírica que va a ir cambiando y es independiente con el paso de los años. Hablemos de la libertad. ¿Qué consideramos nosotros como libertad? Ser libres de hacer lo que queramos, no tener normas. Esto es algo un poco más amplio, pues el concepto de libertad para Kant se basa en la manera de la voluntad y de la razón como tal. Para este filósofo, el ser humano lleva en sí mismo la ley moral, en la cual su principio es la autonomía de la voluntad. Para poder entender esto de mejor manera, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que una persona se encuentra en medio de dos importantes decisiones, y la misma debe tomar una sola. Entonces para Kant tiene que actuar de manera libre en el sentido moral. En caso de actuar en base a las reglas universales, se puede considerar como actuar mediante la autonomía y la razón humana. Al hablar de Kant siempre se nos viene a la cabeza el imperativo categórico, que es la respuesta de la media más elevada de las conductas sociales. El imperativo categórico de Kant es un principio basado en la ética y en la universalidad, que se manifiesta que debemos actuar de tal manera que nuestras acciones nos permitan convertirlo en una ley universal para todas las personas, tanto basado en el respeto como en la racionalidad. Supongamos que existe una regla que nos permite tomar decisiones éticas, la cual manifiesta que debemos actuar de tal manera que lo que hagamos sea una ley para todas las personas, por lo que antes de realizar una acción debes preguntarte si estás de acuerdo que todas las personas hagan lo mismo en esta situación. Eso es el imperativo categórico. Algo un poco difícil de analizarlo tal vez, sin embargo mientras lo lees y lo comprendes es algo bastante interesante e impresionante de comprender. Finalmente, para Kant, la ley se refiere a los principios universales e irracionales que van a guiar la conducta moral y ética de los seres humanos. Es decir, son reglas o normas que deben ser seguidas por todos de una manera imparcial y condicional. Entonces, la definición de ley para Kant se basa en la moral y la ética de los seres humanos, la cual se va a manifestar en
reglas que deben ser seguidas por todas las personas de manera imparcial e incondicional. Considera que estas leyes morales deben basarse en inclinaciones personales y en la razón. Básicamente su imperativo categórico es una forma de ley moral universal, la cual establece que debemos actuar como una máxima expresión por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierte en una ley universal. Espero que le haya gustado mucho mi video y muchas gracias por su atención.